El día 6 de junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma constitucional que viene a suponer una transformación profunda de nuestro juicio de amparo. Esta reforma constitucional de junio de 2011 tiene, por supuesto, antecedentes, tiene esfuerzos anteriores en los que se basa y toma elementos para poder configurar el nuevo contenido de distintos preceptos de nuestra Carta Magna. Quizá el antecedente más relevante que no fructificó, infortunadamente, es el proyecto de nueva ley de amparo que la Suprema Corte a finales del siglo XX, en 1999, en el año 2000 y en el año 2001, sometió a un proceso de discusión pública e hizo llegar en una publicación de un librito a los legisladores. En la confección de ese proyecto de ley de amparo de hace 10 años participaron eminentes especialistas que hoy ocupan un lugar destacado en la Judicatura Federal, como los ministros Arturo Saldívar o José Ramón Cosío. También participó el ilustre maestro Héctor Fixamudio y ministros de la Suprema Corte como el ministro Juan Silva o el ministro ya fallecido Humberto Román Palacios. De ahí viene precisamente parte del contenido de esta reforma constitucional en materia de amparo tan importante. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del decreto de reformas del 6 de junio del año 2011? En primer término, se refiere el decreto a la creación de los plenos de circuito. Los plenos de circuito son instancias dentro del Poder Judicial Federal, integradas por magistrados de circuito, que van a tener como función específica la de unificar criterios jurisprudenciales. Sabemos, por los datos existentes, por los informes que periódicamente presenta el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que hay contradicciones de criterios, ya sea entre tribunales colegiados o ya sea entre las salas de la Suprema Corte. Y tenemos mecanismos para ir consolidando esas contradicciones y unificar el criterio interpretativo que se va a aplicar a casos futuros. Sin embargo, esto era muy tardado porque solo lo hacía la Suprema Corte. Ahora va a haber, a través de los tribunales plenos de circuito, una instancia por debajo de la Corte, pero por arriba de los tribunales colegiados, que va a llevar a cabo esta unificación. Y en ese sentido, estimo yo que va a devenir o va a dar como resultado esta reforma mayor seguridad jurídica. Sobre todo, menos contradicciones jurisprudenciales, menos contradicciones de criterios y una mayor certidumbre para las partes que participan, por supuesto, en un litigio. En segundo lugar, la reforma modifica también el artículo 103 constitucional para señalar que el amparo procede en contra de normas generales que pudieran violar ya sean los derechos humanos previstos en la Constitución, ya sean los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. De tal suerte que hoy en día, a partir de la reforma, el marco constitucional, el parámetro, mejor dicho, el parámetro para estimar la constitucionalidad de un acto de autoridad, se encuentra no nada más en nuestra Carta Magna, sino también en los tratados internacionales. Y esto supone un reto formidable para la cultura jurídica mexicana, para los jueces, para los litigantes, en general para cualquier persona interesada en el sistema jurídico mexicano, porque supone el desafío de conocer los tratados internacionales, de conocer la interpretación que hacen los órganos autorizados para aplicarlos en última instancia, y nos abre un abanico de posibilidades argumentativas de una enorme riqueza. Este es uno de los aspectos, creo yo, más positivos de la reforma. Pero además, en el propio artículo 103 se señala que el amparo procede contra normas generales que violen ya sea la Constitución, ya sea los tratados internacionales, pero que pueden consistir también los actos de autoridad, de acuerdo con la reforma, en omisiones, no solamente en acciones, sino que también específicamente menciona el término omisiones en nuestra Carta Magna. Esto es por el incumplimiento de deberes jurídicos por parte de las autoridades. También contra esto procede el amparo y creo que de alguna forma viene a enriquecer nuestro sistema de protección de derechos y viene a poner un marco de mayor exigencia para nuestras autoridades, que por supuesto hace muchísima falta en México y en América Latina. Otro aspecto importante de la reforma es que se cambia
o mejor dicho, se deja atrás el famoso concepto del interés jurídico, que es un requisito para poder tener legitimidad activa para promover una demanda de amparo. Y se cambia interés jurídico por interés legítimo. Este interés legítimo es lo que le da el título de legitimación activa para promover una demanda de amparo a un sujeto que es el titular del derecho, que puede ser, y esta es otra novedad, un derecho de titularidad individual o colectivo. Puede ser también un interés colectivo. El interés legítimo se diferencia del interés jurídico en el sentido de que ya no tienes que resentir un daño o una posible afectación a tu esfera jurídica inmediata, sino que puedes promover amparo en defensa de derechos que van más allá de la esfera jurídica del propio sujeto. Por ejemplo, intereses vinculados con la protección del patrimonio artístico, el patrimonio urbano, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sobre todo, y además tomando en cuenta que los intereses a proteger pueden ser de carácter colectivo. Estas son algunas de las principales novedades que trajo consigo la reforma constitucional del 6 de junio del año 2011 en materia de amparo. Pero no son las únicas. De otras igualmente importantes hablaremos en la siguiente cápsula.